Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por participar en esta primera sesión del ciclo sobre tecnologías habilitadoras de la industria 4.0, el cual está enmarcado dentro de la programación de la Oficina Acelera Pyme de la Fundación Industrial Navarra. Concretamente hoy, de la mano de LISData, analizaremos cómo la inteligencia artificial puede aumentar la eficiencia y reducir los costes dentro del sector. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Ainhoa, formo parte del área de transformación digital y de la Oficina Acelera Pyme de la Fundación Industrial Navarra y hoy seré la moderadora de la sesión. Brevemente recordaros que las oficinas Acelera Pyme son una red de oficinas puestas en marcha por toda España por red.es y que están financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos Next Generation. Estas oficinas tienen como objetivo realizar labores de sensibilización y apoyo a las empresas para optimizar el funcionamiento de sus negocios mediante la incorporación de herramientas, plataformas y tecnologías habilitadoras en sus procesos y poder contribuir así a la mejora de su productividad. Vuestra opinión es muy importante y nos puede ayudar a mejorar. Por este motivo, os agradecemos que una vez que finalice la sesión completéis una encuesta que os enviaremos seguramente por email. En esta encuesta nos podéis dejar vuestros comentarios y también sugerencias sobre temáticas que os puedan resultar de interés de cara a futuras actividades. Ya por último, os pedimos por favor que os identifiquéis con nombre y apellidos para poder hacer un seguimiento adecuado de la asistencia a la sesión. Y sin más dilación, paso a presentaros al ponente de esta sesión, Ramón Marín, director de operaciones de LISData Solutions. Hola, Ramón. El cual, por lo que nos comenta, está encantado de que le interrumpáis a lo largo de la sesión en caso de que os vaya surgiendo alguna duda relacionada con el tema que esté tratando en ese momento. Si por lo que sea la duda es general y consideráis que es mejor escribirla en el chat o preguntarla al final, pues también fenomenal. Y bueno, ya sin más dilación, te cedo la palabra, Ramón. Ramón, no se te oye. A ver ahora, disculpadme. Ahora, ya Ahora sí, está. disculpad. Comentaba que buenas tardes a todos. Vamos a hablar un poco sobre el tema de la IA aplicado a la industria y cómo lo podemos aplicar en nuestras diferentes compañías. Vamos a ver sobre todo casos que tenemos en el día a día utilizando en las compañías para que os podáis sentir identificados. Y como os comentaba Ainhoa, cualquier duda me paráis y me lo podéis preguntar sobre la marcha, ¿vale? Así que os comparto pantalla y decidme si la podéis ver. Vamos a ver, compartir. Debería estar viendo ya la presentación. Vale, Sí, se ve, sin problema. perfecto. Entonces, bueno, esto es un poco la introducción, ¿no? La IA en la industria descubre sus aplicaciones, que empezamos en primer lugar presentando un poco la compañía, ¿no? Al final, ¿qué es List Data Solutions? ¿Quién soy yo? Y ponernos un poco en contexto. List Data Solutions básicamente surge en Vitoria en el 2013, básicamente de unificar dos mundos, el mundo industrial y el mundo de la ingeniería de datos. Tras varios años de evolución, actualmente lo que tocamos son básicamente los 5 puntos que tenemos abajo, ¿vale? Que es la transformación digital, el data science, la analítica avanzada, la inteligencia artificial y la automatización, ¿vale? Todo esto siempre desde lo que llamamos el ciclo de vida del dato. El ciclo de vida del dato básicamente es la captura de la información, empezando por ir a una fábrica y ser capaces de capturar ese dato y poder utilizarle, ¿vale? Si estamos generando el dato en la parte de la captura, necesitamos almacenarlo. Si no lo almacenamos, no nos va a poder servir para nada de cara al futuro. Así que el segundo de los pasos es el almacenamiento, que sea eficiente para que los costes sean operativos, ¿no? y sean rentables. Luego me salto el tercer paso y pasaríamos al cuarto, que es la parte de inteligencia artificial, donde básicamente lo que hacemos es, una vez que tenemos el dato ya generado y capturado y almacenado en un sistema, empezamos a sacar, por así decirlo, jugo, ¿no? Lo que hacemos es aplicar algoritmos que nos den una mayor información sobre los datos que estamos almacenando. Y por último iríamos a la parte del business intelligence, que no es más que la representación gráfica de los datos que hemos primero almacenado y luego aplicado inteligencia artificial. En un punto intermedio que me he saltado es la parte de RPA, que es la automatización de procesos, ¿vale? Se llama Robot Process Automation, en el que básicamente
lo que hacemos es automatizar procesos del día a día que son repetitivos para la persona de negocio, por así decirlo, y que no le aportan mucho valor en su día a día, pero que sin embargo para la compañía son procesos imprescindibles. Por ejemplo, puede ser la carga o descarga de facturas. Todo lo que tenga que ver con, oye, me conecto a la plataforma de mi proveedor, me descargo su factura, la llevo a mi ERP, la trabajo y la cargo, ¿vale? Todo eso siempre se hace igual, no aporta ningún tipo de valor a la persona que está trabajando con esa información, pero sin embargo, para la compañía es algo que no pueden vivir sin ello, ¿no? Entonces, todos esos procesos que son repetitivos y monótonos se pueden llegar a automatizar aportando un valor a la compañía. Aquí paro un segundito, ¿vale? Y os cuento un poco la historia de LIS. Como os comentaba, surgimos en el 2013, tenemos ahora 11 años de vida. Ahora mismo, para que os hagáis una idea, somos unas 110 personas aproximadamente, con sedes tanto en Santander, en Vitoria y en Alemania tenemos en Ulm y en Hamburgo. Un poco para que os hagáis la idea de la representación geográfica que tenemos, ¿no? Eh, Cuando nosotros empezamos en el 2013, hasta el 2017 aproximadamente, estuvimos lo que se llama en el Valle de la Muerte de lo que viene a ser una startup, y del 2017 en adelante hemos ido multiplicando por dos, tanto en facturación como en personal, ¿vale? Aproximadamente. Poco para que os hagáis una idea de las cifras por las que nos estamos moviendo. Con todo esto, un poco los primeros pasos de la inteligencia artificial, os cuento un poquito, ¿no? De dónde venimos. Básicamente, pues empezamos con la primera revolución industrial, luego fue la segunda, llegó la tercera, y ahora estamos hablando de la revolución industrial, la cuarta, ¿no? Que es la 4.0 que llamamos, que se basa básicamente en la transformación digital y en las tecnologías. Hasta ahora todo fue personal, sobre todo, ¿no? Fueron revoluciones que cambiaron un poco los procesos más a nivel de procedimiento. Ahora estamos más en una parte de digitalizar y ser capaces de abstraer lo que viene a ser el conocimiento. Lo que buscamos con toda la parte de digitalización y de inteligencia artificial es democratizar los procesos de tal forma que podamos ser independientes de las personas y nos basemos en las máquinas. Muchos de vosotros, no os estoy viendo la cara, pero si os la viera, pues me imagino que algunos os sentiréis, perdonad, os sentiréis identificados. ¿Cuántas veces se ha jubilado una persona que estaba en el almacén, que llevaba, por ejemplo, 30, 40, 45 años trabajando en el mismo puesto? Y en el momento en el que esa persona se jubila, no sabemos dónde se encuentran las referencias, no sabemos de qué color se hacían las referencias que vendíamos para un cliente concreto, porque al final esa persona lo que hace es tener todo el conocimiento y el funcionamiento de la compañía, ¿no? Lo que buscamos con esto es democratizarlo de tal forma que, aun siendo las personas una parte importante dentro de la compañía, no tengan el conocimiento y nos permitan funcionar independientemente, ¿vale? Con todo esto, el por qué hablamos de una revolución, básicamente porque estamos creando y adoptando nuevas tecnologías, ¿vale? Además, estas, como lo estamos viendo últimamente, tanto en economía, política y sociedad, están teniendo un gran impacto. Estamos viendo todos los movimientos que hay a nivel de arancelarios de China con Estados Unidos con Europa, Europa con China, un poco todos esos puntos de la importancia que tiene, ¿no? Todo lo que tiene que ver la tecnología. Luego también estamos transicionando hacia un nuevo modelo industrial y eso viene básicamente dado por la parte de cómo están cambiando las tecnologías, ¿no? Vamos hacia unas fábricas menos asistidas, más automatizadas. Bueno, que os voy a contar que no estáis viviendo en el día a día. Además, todo esto está haciendo aparecer nuevos negocios y profesiones. Por ejemplo, la mía era una profesión en la parte de analítica de datos que hace 10 años prácticamente era residual y que cada vez está cogiendo más fuerza. Luego tenemos la parte de desaparición y creación de nuevos empleos, que es lo que os comentaba antes, ¿vale? Y por último, la necesidad de formación en las nuevas áreas de conocimiento, dado que para mí esta es la clave, ¿no? Hoy en día el implantar la tecnología o implantar un caso de uso de inteligencia artificial viene mucho por la parte de la formación. Si no damos una formación adecuada a lo que es nuestra compañía, tenemos mucha problemática en que se vaya a aceptar esos cambios, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada tuvimos un evento en Bilbao donde estuvimos hablando con una compañía industrial que se llama Grupo Armando Álvarez
es un referente dentro de España a nivel de industria y ellos están haciendo básicamente una serie de proyectos en los que para ellos la clave es la comunicación y la formación, ¿vale? Ellos dicen que comunicar, comunicar, comunicar y formar. Si no hacemos esta fase, todo lo demás se queda un poco en el aire, no es tan fácil el poder avanzarlo, ¿no? Entonces, bueno, los componentes de la cuarta revolución industrial los tenemos por aquí. Por una parte, todos habréis oído hablar de la parte de Big Data, ¿no? Que era la gestión de grandes volúmenes de datos en un tiempo real. Este término se ha quedado un poco, digamos, obsoleto, podemos decir, ya prácticamente nadie habla de Big Data. Se habla mucho de inteligencia artificial, se habla mucho de visión artificial, de IoT, pero la parte de Big Data se ha quedado un poco atrás, aunque sigue siendo una parte fundamental, ¿no? De cómo somos capaces de mover todos estos volúmenes de datos. Luego entramos en la parte de visión artificial, que es básicamente el poder eh, percibir todo el contexto que tenemos alrededor, o todo el contorno por las máquinas a través de la imagen, ¿vale? De tal forma que nos permita tomar decisiones. Aquí, por ejemplo, luego veremos un caso en el que nosotros tenemos desarrollado una herramienta que se llama Safe, que lo que nos permite es vigilar la fábrica con visión artificial y a partir de ahí tomar decisiones. ¿Vale? Pues si, por ejemplo, un operario entra en una zona de exclusión, salta una alerta. Esa alerta nos permite tomar una decisión y en muchos casos salvar la vida del operario y impedir un posible accidente laboral. Luego tenemos la parte de IoT o más bien IoT en el mundo industrial, ¿vale? Industrial Internet of Things, que es básicamente que todos los dispositivos puedan estar conectados entre sí. Luego entramos en la parte de la robótica, que es cada vez más colaborativa, autónoma y es capaz de aprender con esa parte de inteligencia artificial. Otro de los hypes que hay es la parte de la impresión 3D, sobre todo hace unos 4 o 5 años. Todo el mundo estaba con la parte de fabricación editiva en las impresoras 3D. Ahora mismo esto se está llevando ya al mundo industrial y al mundo de la construcción. Luego veremos ejemplos de cómo se está llevando este punto. Después pasamos a la parte de blockchain, que aquí, bueno, podemos hablar de todo lo que tiene que ver con las criptomonedas, ¿no? Por ejemplo, el Bitcoin, ¿vale? Que es el más reconocido. Al final es lo que se llama una cadena de bloques, el blockchain, que lo que nos permite es compartir y descentralizar todo lo que tiene que ver con la información. Hay, por ejemplo, en la parte de contratos, lo que se llaman smart contract, pueden a formar una parte muy importante y esto poco a poco se irá introduciendo en el día a día. Simplemente como anecdótico, ¿no? Pues comentaros que muchos habréis visto los pollos, creo que eran del Carrefour, que te venían con la trazabilidad de blockchain, ¿no? Que te garantiza de dónde viene y qué procedimiento ha seguido para saber que ese pollo efectivamente es lo que te están vendiendo, ¿no? Bueno, es simplemente un caso de uso, que es más desde mi punto de vista de marketing, pero bueno, que nos da una visibilidad de para qué puede servir la parte del blockchain, ¿no? Luego tenemos la parte del 5G, que muchos ya lo tendréis disponible en vuestros dispositivos móviles, que es básicamente que aumenta la capacidad del envío de los datos. Y por último, la parte del cloud, que nos permite acceder y procesar mucha más información en un menor tiempo, ¿vale? Hasta hace unos años lo que se hacía era montar todos los sistemas, lo que se llamaba on-premise, ¿vale? Ahora mismo eso se está llevando al cloud para poder tener, bueno, pues sin tener que montarte tú la infraestructura, el poder tener ese sistema donde montar todos los datos que tú necesites o todas las máquinas para poder procesar toda la información sin ningún tipo de problema. Y con todo esto, lo que ha ido surgiendo básicamente es la parte de la inteligencia artificial, ¿vale? Todos estos puntos unidos entre sí nos permiten tener la inteligencia artificial. ¿Por qué? La inteligencia artificial es algo que surge hace muchos años, ¿vale? De hecho, bueno, hay casuísticas bastante curiosas de la inteligencia artificial, que luego si tenemos tiempo os puedo contar alguna anécdota, en la que básicamente en los años 50, 60, 70 ya había papers y ya había estudios de cómo utilizar la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la inteligencia artificial necesita básicamente dos puntos clave. Uno, grandes volúmenes de datos, ¿vale? Y dos, grandes procesamientos de información. ¿Qué es lo que ocurre? Que en esos años el poder de las máquinas para computar era muy bajo, ¿vale? Y además no había suficiente información para poder entrenar los modelos.
Con el paso de los años hemos ido con el cloud, por ejemplo, aumentando lo que es la capacidad de cómputo, lo que nos permite utilizar ese tipo de algoritmos y además se ha ido generando mucha más información de la que ya había, por ejemplo, con la parte de IoT, con la parte de visión artificial, con la parte de blockchain. Estamos generando mucha más información, lo que nos permite enriquecer los modelos y hacer que sean cada vez más fiables y tengan una mayor representatividad en el día a día, ¿no? Que te den resultados que de verdad sirvan. Ejemplo que está muy en boca de todos, por ejemplo, es ChatGPT, ¿vale? De la compañía OpenAI. Ahí lo habréis visto todos, es algo que se está utilizando incluso en el día a día. Lo que hacemos es básicamente con los LLMs, que son Large Language Models, los modelos largos de lenguaje, lo que conseguimos es, mediante una serie de sistemas, entrenamos una red neuronal que lo que nos permite es entender muy bien cómo es el lenguaje humano, ¿vale? Lo que hacemos básicamente pasarle textos, un poco lo explico a nivel bruto, ¿vale? Luego obviamente por detrás hay mucho más, pero simplemente es mandarle muchos textos de diferente índole, ser capaces de entrenar esa red neuronal y luego permitir al sistema que una vez que tú escribas una frase digas, oye, buenos días, soy Román. Me gustaría que me planifiques un viaje a Cádiz, por ejemplo, que el sistema entienda, uno, lo que le estoy preguntando y dos, que sea capaz de darme una respuesta coherente. ¿Vale? Eso es, por ejemplo, un caso clásico de inteligencia artificial que tenemos hoy en día bastante en boca de todos, ¿no? Con todo esto, yéndonos de la generalidad a la particularidad, ¿vale? ¿Cómo aplicamos la inteligencia artificial en lo que viene a ser mi compañía? Básicamente nosotros tenemos este roadmap que es el que solemos utilizar en todos los proyectos y que si nos saltamos cualquiera de estos puntos no suele funcionar, ¿vale? Es decir, seguimos siempre este procedimiento empezando siempre por los objetivos. Muchas empresas empiezan, por ejemplo, queriendo aplicar, llegan y dicen, oye, quiero aplicar inteligencia artificial, ¿vale? Y como he oído hablar de ChatGPT o de OpenAI y considero que es muy bueno, me gustaría empezar por ahí, ¿no? En general, eso es un enfoque que suele salir mal, ¿vale? Porque al final la tecnología tiene que venir a resolver un objetivo, no tenemos que inventarnos el objetivo ya que tenemos la tecnología, ¿vale? Entonces, lo primero que hacemos siempre es definir los objetivos de la compañía de tal forma que quede bien claro qué es lo que queremos hacer. Una vez que ya tenemos esa parte bien definida, entramos en lo que son los datos. Sin datos, ¿vale? Todo esto se basa en la parte de los datos, como he comentado antes. Sin datos, ningún sistema de inteligencia artificial funcionaría. Es la parte fundamental y la que normalmente nos solemos saltar. Es muy importante tener los datos históricos y tener identificados cuáles han sido relevantes dentro del proceso que queremos analizar, ¿vale? Una vez que tenemos ya los objetivos y tenemos los datos bien preparados, entonces lo que tenemos que hacer es almacenarles, ¿vale? Porque si esos datos no están almacenados, como os comentaba antes, no están almacenados, no están limpios, no están normalizados, no han sufrido las transformaciones necesarias para que aporten valor, los sistemas no funcionan, ¿vale? Entonces, una vez que ya los tenemos almacenados y organizados, ya podemos comenzar a aplicar temas de inteligencia artificial. Ahí se abren diferentes tipos de modelos, pueden ser supervisados, no supervisados. Bueno, hay un mundo bastante grande de modelos y ahí lo que tenemos que hacer es entrenar a todos estos modelos, hacerles el setup, ¿vale? Y un ajuste fino para que se adapten a las necesidades que nosotros tenemos en el día a día. Una vez que eso lo tenemos, empezamos ya por la parte de visualización. Pasamos a visualizar todo lo que vienen a ser los datos que hemos sacado, de tal forma que podamos de una forma sencilla obtener los KPIs, los gráficos, los indicadores, los filtros o las alertas que genera la inteligencia artificial, ¿vale? De tal forma que lo que hagamos sea poder consumir esa información. Una vez lo empezamos a consumir, lo que tenemos que hacer es, desde la parte de negocio, validar que los resultados son correctos, ¿vale? Sin una validación lo suficientemente potente, pues siempre tendremos dudas de si estamos arrojando los valores correctos o no y nunca llegaremos a utilizar esa herramienta en producción. Así que este punto es tremendamente importante. Luego pasamos ya al séptimo punto, que es la parte de implementación, en lo que básicamente hacemos pasarlo al mundo de producción ya, ¿vale? Lo que hacemos es decir, oye, pues ahora que ya lo hemos probado, lo hemos validado, lo que hacemos es implementarlo en producción para que todos los operarios de la compañía puedan empezar a utilizarlo. Y por último, lo que hacemos es una monitorización, que es básicamente evaluar constantemente el rendimiento de la aplicación, viendo si está funcionando bien o mal y generando los ajustes oportunos, ¿vale?
Como comentaba antes, todo este ciclo tiene que ir siempre acompañado de una formación y una comunicación a los empleados que lo vayan a utilizar. En mi opinión, lo más importante es siempre fijar de forma clara los objetivos. Si los objetivos están claros, el resto del proceso es sencillo. El problema viene cuando los objetivos no están lo suficientemente claros o definidos, que entonces empezamos un poco a dar vueltas en círculo sobre una solución y no acabamos nunca de llegar a la solución, ¿no? En esa parte de objetivos, lo que yo sí que os recomendaría siempre es tratar de buscar el ROI, porque hay veces que nos enamoramos un poco de la solución que estamos planteando. Entonces sí que os diría, oye, calculemos un ROI o hagamos una estimación de un ROI y pongamos unos flags o exits, ¿no? En los que si se dan ciertos KPIs, pues que no consigamos los resultados esperados, que estemos dedicando más presupuesto, que lo que sea, ¿no? Definir qué indicadores para vosotros son clave y en el caso de que no se cumplan, ser capaces de parar el proyecto a tiempo, ¿vale? Es un poco la forma en la que nosotros siempre recomendamos abordar este tipo de proyectos. Así que, un poco a modo resumen, fijar los objetivos, tener los datos o identificar los datos, almacenarles, ¿vale? Hay que tenerles limpios, aplicar los algoritmos de inteligencia artificial, luego pasar a la parte de visualización o business intelligence, validar los resultados, implementarlo en producción y monitorizar que el sistema funcione correctamente y que da los resultados oportunos. Con todo esto, un poco un vídeo, ¿no?, de cómo aplicar la inteligencia artificial en la industria. Aquí lo que vemos es básicamente un sistema OCR, ¿vale? Que el OCR no es más que leer un fichero plano, como puede ser un PDF, un Word o similar, y transformar eso en un formato digital, ¿vale? En este caso, por ejemplo, lo que vemos es un sistema de piezas donde tenemos todos los planos, ¿vale? Y sacándole una foto, lo que nos permite es reconstruir esa pieza en 3 dimensiones. De tal forma que aquí ya estamos viendo inteligencia artificial y reconocimiento de imágenes, ¿vale? Este es, por ejemplo, un caso práctico del día a día. Luego pasaríamos a la parte de las impresiones 3D, que esto es lo que os comentaba antes. Aquí vemos un robot que es capaz de ir generando mediante impresión 3D una pieza. Esto se ha ido popularizando en los últimos años. No es el único ejemplo que tenemos, porque aquí tenemos básicamente uno de la construcción. ¿Qué es lo que hacen aquí? Básicamente es construir una vivienda mediante una impresora 3D. Se hace con cemento, ¿vale? Aquí pues entra la inteligencia artificial, entra la robótica, entra el IoT, aquí entran multitud de tecnologías que hemos visto antes. Al final aquí lo que hacemos es, mediante un diseño de AutoCAD o similares, generamos un plano, le pasamos esa plantilla o ese plano a la máquina y la máquina es capaz de reproducirlo, ¿no? Aquí al final tienen un camión conectado al sistema de impresión y automáticamente el sistema va generando todo lo que tiene que ver con la infraestructura de forma 100% autónoma. ¿Vale? Aquí imaginaros la sensórica que tiene. Cada vez que se desvía es capaz de pararlo, cada vez que sale algo mal es capaz de lanzar una alerta. O sea, aquí hay muchas tecnologías que se mezclan. Pero bueno, al final aquí lo que vemos es un poco cómo aplicar toda la parte de generación editiva, ¿no?, o impresión 3D al sistema de las viviendas. Esto cada vez se lleva más en el día a día. Y por ejemplo aquí en la parte de automoción, todo lo que tiene que ver con las piezas, cuando tú haces un coche y le sacas al mercado, no sé exactamente los años que son, me lo invento, son como unos 20 años que tienes que estar obligado por ley a tener las referencias. Insisto, no sé cuántos años son exactamente. Ahora mismo lo que se hace es generas las referencias, pues por ejemplo un foco, ¿vale? Generas focos para el Ford Focus durante los próximos 30 años, lo dejas ahí almacenado y esos focos, uno, tienen un coste a la hora de generarles y dos, ocupan un espacio o un volumen dentro de un almacén, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Si tú fueras capaz de crear un foco en cuestión de minutos, no tendrías por qué tenerlo hecho ni almacenado. Y de hecho no serían ya 20 años tu límite, podrías hacerlo 30, 40, 60, no habría un límite como tal, ¿no? Eso se está llevando ahora con el tema de las impresoras 3D. Todo lo que tiene que ver con recambios de automoción se digitalizan, se tienen en un sistema de 3D y automáticamente en el momento que alguien pide una pieza se puede llegar a fabricar, ¿vale?
Las impresoras 3D están evolucionando muy rápido. Normalmente habréis visto que se trabaja siempre con temas de plástico o polímeros. Ahora ya aquí, como estáis viendo, es cemento y otras impresoras 3D están trabajando ya con hierro, ¿vale? Con diferentes modelos perdón, con diferentes materias primas, bien sea hierro, aluminio, acero, o sea, depende un poco de cuál sea la máquina, que sepáis que ya empieza a haber diferenciación entre unas y otras y que pueden trabajar con múltiples materiales, no solamente como al principio, que nada más trabajaban con plástico, ¿vale? Luego pasamos a la parte del mantenimiento predictivo, que aquí básicamente lo que hacemos es, en cualquier tipo de cadena de montaje o industria, tenemos una serie de robots y estos robots lo que podemos hacer es monitorizarles, ¿vale? Tenemos la parte de la robótica, la parte de IoT, donde estamos obteniendo toda la información de esos robots en tiempo real, y luego tenemos la parte de inteligencia artificial. ¿Para qué? Básicamente lo que hacemos es sacamos todas las variables, por ejemplo, cuál es la temperatura de los motores, cuál es el torque, cuál es el consumo eléctrico, cuál es el par de apriete que tiene una tuerca, cuáles son los grados de giro que tiene un brazo, cuál es la temperatura del aceite de lubricación, cuál es la temperatura de los rodamientos, cuál es la temperatura ambiente. Generamos un sistema en el que podemos saber en cada momento cómo se encuentra cada uno de los robots, ¿no? De tal forma que lo que nos permite es hacer como una especie de gemelo digital, ¿vale? De ese robot. De tal forma que si empezamos a predecir cómo funciona, ¿vale? Un poco lo que hacemos es, en base a todos los datos que hemos recabado, más la información de fallos históricos que ha tenido el robot, ¿vale? Aquí entraría, por ejemplo, el gemao. Pues imaginaros, oye, este robot le he tenido que se ha parado este día y le he tenido que hacer un cambio de un rodamiento o le he tenido que cambiar el aceite, lo que corresponda, ¿vale? Lo que hacemos es, con todos esos datos que tiene el robot, los historificamos y les empezamos a aplicar inteligencia artificial, de tal forma que históricamente sabemos en qué momento ha habido un fallo, detectamos cómo se comportaba, pues me lo invento, ¿no? La temperatura del motor sube, la temperatura de lubricación sube, las vibraciones aumentan y el giro del robot se ve limitado en vez de a 28 grados que pone ahí, pues que sea, o 55 grados, perdón, que sea 45, ¿vale? Entonces, con toda esa combinación de parámetros, podemos llegar a determinar que históricamente ha fallado ese robot y entonces empezamos a lanzar una serie de alertas, ¿vale? Normalmente aquí hablamos de diferentes tipos de alertas, hablamos principalmente del ROF, que es el Risk of Failure, que es el riesgo de fallo, que lo que hacemos básicamente es, imaginaros, ¿no? Un robot que básicamente hace este movimiento en una línea de producción, que en algún momento por cualquier cosa se le tropieza una placa de hierro, ¿no? Automáticamente el robot va a aumentar la temperatura y probablemente el consumo energético hasta que haga fuerza y acabe tirando esa placa o la acabe apartando, ¿no? Eso no es como tal un riesgo, un fallo o una predicción de fallo, sino que es una casuística puntual que se ha puesto por el medio, ¿no? Eso simplemente hace que el riesgo de fallo suba un poquito, pero no es realmente un fallo per se. Entonces, cuando empezamos a tener ya varios momentos en los que el robot empieza a comportarse de forma anómala, es como que se van aglutinando y van generando un riesgo de fallo mayor al actual. Luego pasamos ya a la parte de cómo aprender, ¿no? de las máquinas, que aquí vemos diferentes ejemplos. En la parte de la derecha vemos cómo van colocando las cajas. Aquí incorporamos diferentes modelos o diferentes tecnologías, ¿vale? La parte robótica es obvia, la parte del IoT, pero también entramos en temas de visión artificial. Si os fijáis, es capaz de ver cómo llega la caja y girarla a la postura adecuada para que la pueda llevar hasta el final, ¿no? En la colocación que él busca, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo que va haciendo es un poco ir aprendiendo y unificando muchas tecnologías. Y aquí tenemos un sistema muy similar, pero de soldadura, ¿vale? Aquí lo mismo, la soldadura se hace por temas de robótica, controlado con temas de IoT, y en la parte de inteligencia artificial lo que tenemos aquí básicamente es las imágenes, ¿vale? Esos robots lo que hacen es sacar imágenes de lo que es toda la soldadura para identificar, por ejemplo, poros, de tal forma que si se identifica un poro, se genera una alerta y o se reprocesa la pieza o se descarta o lo que se tenga que hacer, ¿vale? De tal forma que no tengas un operario al final de la línea revisándolo, sino que el propio robot es capaz de darse cuenta. Y llevado al extremo, esos robots son capaces de
ajustar sus parámetros y hacer una soldadura más eficiente en el siguiente proceso, ¿vale? O incluso reprocesar lo que ha estado fallando. Luego entramos en la parte de los gemelos digitales, que aquí os pongo el vídeo para que lo podáis ver, en lo que básicamente es mediante un dron se reconstruye todo lo que es un espacio 3D, en este caso es como una especie de cueva, ¿vale? Para qué sirve esto? Pues básicamente aquí lo que podemos hacer es una regeneración de todo lo que es el espacio y a partir de aquí podemos empezar a trabajar en todo lo que os imaginéis, ¿no? Por ejemplo, en temas de PRL. Si, por ejemplo, tenemos la regeneración del espacio en 3D y ocurre cualquier cosa, un incendio o similar en una parte de esta cavidad, el saber cómo deberían de ser los planes, ¿vale? Nos permite empezar a hacer simulaciones para ver cómo nos tenemos que proteger ante ciertas circunstancias. En la parte de los gemelos digitales lo veremos después, ¿vale? No solamente puede recrear lo que es un espacio en 3 dimensiones, sino que puede recrear comportamientos, ¿vale? Luego veremos un caso aplicado a la industria de cómo se llevaría esa parte, ¿no? Y luego, bueno, otro tema que también se ha hablado bastante es toda la parte de las representaciones aumentadas, ¿no? La realidad aumentada, en este caso con Apple Vision Pro. Aquí lo que nos enseñan es un poco cómo funciona. Básicamente lo que nos permite recrear todo un sistema. Como veis aquí es una máquina y aquí podemos ver cómo funciona. De tal forma que sin tener que desarrollar la máquina podemos generarla en 3 dimensiones y podemos jugar con ella. Veis aquí, por ejemplo, tenemos una turbina eléctrica que lo que nos permite es ver cómo está montado para tomar las decisiones que tengamos que tomar al respecto. Primero lo que hacíamos era diseñábamos el sistema y luego cuando no funcionaba teníamos que volver a comenzar. De esta forma lo que nos permite es verlo totalmente en 3 dimensiones y actuar sobre ello. Se está utilizando mucho también para la parte de formación, ¿vale? Hay grandes escuelas en las que se trabaja, por ejemplo, con turbinas eléctricas, en las que básicamente lo que te meten dentro de una turbina literalmente, pero está vacía por dentro, por así decirlo. Y con las gafas lo que van generando es como simulaciones, ¿no? Te dicen, ¿qué ocurre si se enciende este sistema? Y automáticamente tú en las gafas vas viendo pues cuál es el sistema que se está encendiendo y te va dando como una guía de cómo tienes que actuar para resolver esa problemática en ese momento concreto, ¿vale? Y luego, por último, tenemos la parte de IPA, ¿vale? Como os comentaba antes, la parte de RPA, que era Robotic Process Automation, que era básicamente automatizar aquellos procesos que eran repetitivos para el operario, pero que eran muy importantes para la compañía, ¿vale? Mezclarlo con el mundo de la inteligencia artificial, ¿vale? Ahí surge esa parte media, que es lo que vemos en esta zona, que serían los IPA. Los IPA básicamente son automatización de procesos inteligentes. ¿Qué es lo que se trata de hacer con estos sistemas? Pues, por ejemplo, cuando nos llega una factura, muchos lo habréis vivido en el día a día, facturas, albaranes o similares, lo que hacíamos era básicamente con un OCR escaneábamos la factura, sacábamos los 4, 5, 6, 7 campos que son principales y los llevábamos al RPSGA o donde corresponda, ¿no? Al sistema transaccional del momento. Lo que buscamos con esta parte es que ha pasado, si cambiábamos la factura, todo el sistema que habíamos desarrollado no valía porque el campo ya no estaba en el mismo sitio, o donde antes había un carácter o 2 letras, ahora vienen 3, o si antes la numeración tenía 8 caracteres, ahora tiene 5. Cualquier mínimo cambio en la parte de los RPA, sobre todo en la parte de los OCRs, hacía que no pudiésemos aplicar esa tecnología a nuestra compañía, ¿no? O que cada cambio supusiese, o cada cambio en la operativa supusiese que había que hacer un retrabajo a nivel de tecnología que a veces era bastante arduo, ¿no? Y lo que se busca ahora con la parte de inteligencia artificial es que sea mucho más sencillo, ¿vale? Es decir, si ahora mismo lo que podemos hacer es cargar una factura que un sistema de NLP, de Natural Language Processing o un LLM o similares sea capaz de leer la factura, entenderla y darnos el resultado, pues automáticamente nos elimina toda la parte de entender o cifrar cada factura por sus diferentes campos, ¿vale? De tal forma que es un sistema que va aprendiendo con el tiempo y ante un cambio de factura, imagínate, pasamos de un proveedor A a un proveedor B,
automáticamente va a ser capaz de entender esa factura y te va a ir pasando cada uno de los campos en el orden que tú se los estabas pidiendo, ¿vale? De tal forma que es intentar no solamente ya hacer el trabajo repetitivo, sino que también en aquellas zonas donde hay pequeños cambios o que no es siempre exactamente igual, ser capaz de aprender y, por tanto, ser mucho más eficiente y más escalable al resto de la operativa. Con todo esto, vamos a ver casos que nosotros tenemos implementados para que veáis un poco cómo los utilizamos, ¿vale? En este primer momento os estoy mostrando GPT App. GPT App básicamente es un sistema de LLM, como os decía antes, Large Language Model, lenguajes largos del modelo, en lo que básicamente te permite interactuar con él de forma con un lenguaje natural. De tal forma que tú le haces una pregunta y él es capaz de respondértela. Básicamente, ¿cómo funciona? Si me permitís, voy directamente al sistema, ¿vale? Para que lo podamos ver en directo. Y este sería básicamente la interfaz. Estos sistemas pueden ser traducidos, ¿vale? Pueden trabajar en cualquier idioma. Vamos a trabajar en el español, pero trabajarían igual en inglés, en alemán, en euskera, en catalán. O sea, no tienen actualmente ningún límite a nivel de lenguajes. Nosotros básicamente le cerramos al inglés, español y el alemán, porque es un poco los que más utilizamos en nuestro día a día, pero que sepáis que se puede abrir a cualquier otro, al francés, al que consideremos, ¿vale? Y aquí vemos un poco todo lo que serían las diferentes funcionalidades. Estando en la parte de industria, voy a ir directamente a la demo de mantenimiento. Si queréis ver alguna de las otras, comentadme por favor y os lo enseño más en detalle, ¿vale? Por ejemplo, la parte de mantenimiento, lo que hacemos es, de forma centralizada para toda la compañía, en este caso, cargamos los manuales de mantenimiento de nuestras máquinas. En esta demo lo que tenemos son manuales de motos, ¿vale? De motocicletas. Lo que hacemos es cargarle una serie de manuales. Aquí veis exactamente todos los que tenemos cargados. Tenemos unos ajustes para el chat, ¿vale? En el que decimos, oye, pues cuál es el modelo que utilizamos, cuál es el idioma, cuál es la longitud y cuál es el contexto. Y a partir de aquí le podemos empezar a lanzar preguntas, ¿vale? Por ejemplo, le puedes decir, ¿cómo cambio el aceite a la Kawasaki Z8? Pues automáticamente el sistema va a buscar entre todos estos documentos cuál es la Kawasaki Z8, ¿vale? Que sería esta de aquí, de Kawasaki Z8 2013, y te dice, oye, para cambiar el aceite del motor de la Kawasaki Z8 se debe vaciar el aceite del motor, cambiar la arandela, hay que utilizar este aceite, ¿vale? ¿Veis? Te dice exactamente cuáles son los pasos que tenemos que dar para poder cambiar el aceite a la Kawasaki. A mayores, si yo le digo, oye, ¿de dónde has extraído la información? Pues efectivamente te dice que los extrae del manual de Kawasaki, de la Z8, y si pincho en cualquier enlace nos permite entrar en el manual, ¿vale? En este caso, pues hablamos del mantenimiento periódico, tenemos aquí la arandela, tenemos por aquí los newtons metro, ¿vale? Aquí tenemos toda la información que nos ha ido respondiendo. Cosillas importantes, por ejemplo, que podemos ver en estos sistemas, ¿no? Los LLMs, básicamente aquí tenemos ChatGPT, por así decirlo, no es realmente ChatGPT, es OpenAI, porque ChatGPT es, por así decirlo, la interfaz. Es OpenAI con la versión 3.5 y podemos utilizar también la 4, ¿vale? Si yo, por ejemplo, copio y pego la misma pregunta con diferente modelo de lenguaje, me va a dar diferente respuesta, ¿vale? Pese a que se basan los mismos documentos, como son modelos distintos y el segundo, el que acabamos de seleccionar, es mucho más complejo y está mucho más afinado que el primero, pues a priori la respuesta debería ser mucho más detallada, ¿vale? Y os fijáis, efectivamente, dice, pues te dice cómo tienes que colocar la moto, cómo tienes que extraerlo, te vuelve a decir otra vez los newtons metros que tienes que apretar, te habla también de cuáles son los aceites recomendados, los tipos, la viscosidad, los litros que lleva, ¿vale? Te va dando un poco todos los detalles y vuelvo a buscar, pues otra vez las mismas páginas del manual de la Kawasaki Z8, ¿vale? Que al final, pues volvería a abrirnos esta hoja. Con todo esto, es un editor de PDF, le podemos hacer zoom si queremos, podemos acercarle, podemos cambiar pues de la página 59, pues imaginaros a la 72, por ejemplo.
¿vale? Y aquí podríamos ir cambiando de una página a otra de lo que es el visor de PDFs. De tal forma que aquí estamos aplicando la inteligencia artificial a una necesidad del día a día de la fábrica. Oye, se me ha parado una máquina, ¿cómo la tengo que arrancar? Se me ha encendido una luz, ¿qué significa? Tengo que cambiarle el aceite a una máquina o una cadena o un utensilio o un utillaje, lo que corresponda, ¿vale? Y automáticamente el sistema, independientemente de cómo le formules la pregunta, es capaz de darte una respuesta coherente, ¿vale? A mayores de esto, un poco que es una pregunta que suele haber, ¿no? En la parte de OpenAI, aquí estamos utilizando lo que se llama un lenguaje público, ¿vale? Un LLM público, en el que tú básicamente, por así decirlo, ¿vale? Y es entre comillas, estás enviando la información a ChatGPT, ¿vale? Entonces, podemos hablar de temas de privacidad del dato, ¿vale? Comentaros que depende cómo utilices esos modelos, tu información queda totalmente cubierta y además tenemos un apartado que es la parte privada, que aquí tendríamos que pedir permiso al departamento de IT para que me lo conceda, en el que lo que hacemos es instalar modelos LLM en una máquina vuestra, de tal forma que evitemos que la información salga de la compañía, ¿vale? Hay diferentes tipos de soluciones, nosotros tenemos estas puestas, pero bueno, un poco para que lo podáis ver, ¿vale? Simplemente para que lo tengáis por ahí. Y para la parte de producción, ¿vale? Como siempre los operarios van con guantes o casi siempre, tenemos la posibilidad de iniciar una grabación y haríamos la voz que se graba, la pasaríamos a texto y automáticamente podríamos lanzar la pregunta. De tal forma que no sea necesario escribir, dado que con guantes no suele ser muy sencillo en el día a día de la operativa, ¿no? De esta forma podemos automáticamente grabar un audio y se enviaría poco lo que os comentaba antes, ¿no? En el proceso de, primero, ¿cuál es el objetivo? Pues en este caso el objetivo era básicamente tener, por así decirlo, un responsable de mantenimiento que pueda responderme la duda en cualquier momento del día y que lo pueda utilizar en fábrica, ¿vale? Entonces, con esos parámetros dices, oye, pues lo primero que hago es ir a recurrir a un modelo LLM, porque son los que nos van a venir bien para responder esas dudas. Añadimos la parte del speed to text para poder no utilizar así, por así decirlo, los guantes y poder grabar mensajes de audio. Y por último, facilitar el acceso a toda la documentación de tal forma que no solamente sea lo que me dice un sistema, sino que además puedo verificar que la respuesta es correcta. ¿Vale? De tal forma que hemos ido cumpliendo lo que viene a ser todo lo que es el ciclo de implantación de los proyectos, como comentamos antes. ¿Vale? Tenemos diferentes asistentes. Tenemos un asistente a nivel legal que tiene los diferentes documentos legales a nivel español y te permite hacerle cualquier tipo de pregunta. Tenemos asistentes de empresas donde tenemos las políticas, procedimientos y manuales internos de la compañía. Tenemos un asistente en logística que es capaz de calcularnos los precios de los envíos de un punto A a un punto B en base a los pallets que tengamos que enviar. Bueno, hay diferentes sistemas que se pueden aplicar, ¿no? O más bien diferentes casuísticas que se pueden utilizar para ese tipo de sistemas que estamos viendo, ¿vale? Y aquí pues os dejo una serie de ejemplos para cuando tengáis la presentación que lo podáis ver, ¿no? Las diferentes casuísticas, pues aquí por ejemplo tenemos la parte de transporte, ¿no? Le dices, oye, por ejemplo, quiero hacer el siguiente envío, pues un palet de estos kilos con estas medidas, un segundo palet, un tercer palet, hasta un sexto, ¿vale? Y un séptimo y te dice, oye, pues el destino es Ares, Italia y automáticamente te hace el cálculo, ¿no? Te dice cuántos kilos quieres enviar, cuál es el código de destino, cuánto te cuesta cada 100 kilos y te hace el cálculo total, de tal forma que te está respondiendo 100% a los costes de transporte que tienes para hacer este envío. Luego entramos en la parte de gemelos digitales, ¿vale? Que básicamente un gemelo digital es un sistema informático que se programa para que al recibir cualquier input, ¿vale? Que reciba, siempre tenga un output que sea correlacionado con la realidad, ¿vale? Es decir, si el gemelo digital en el mundo, vamos a ponernos, por ejemplo, un planificador de producción, ¿vale? Un poco por poner un ejemplo claro. Si yo tengo un planificador de producción en el que tengo todas las OFs, la disponibilidad de los operarios, la disponibilidad de las máquinas, las vacaciones, los festivos de la compañía, los turnos, tienes una serie de inputs y al final tienes que tener una producción, por así decirlo, que es tu output. Te dice, oye, pues la máquina uno tiene que procesar primero esta referencia, después esta, la máquina 2 esta referencia y después la siguiente. Te va haciendo como un cronograma de qué tienes que procesar por cada una de las máquinas. Pues lo que hacemos es básicamente eso, digitalizarlo. De tal forma que
Si tú cambias todos los inputs, es decir, si tú dices, "Oye, tengo una máquina más o tengo una máquina menos, tengo 5 operarios más o tengo 5 operarios menos, tengo un utillaje más o un festivo o cambio los turnos, un poco juegas con todas esas variables y lo que te va dando es todas las salidas, ¿vale? Te las va recalculando para que lo puedas tener de una forma virtual. ¿Qué ganamos con esto? En este caso, por ejemplo, sobre todo podemos jugar con temas de inversiones, ¿vale? Si yo tengo modelado toda mi fábrica y le digo, oye, quiero tener una máquina más o una máquina menos, que me cuesta, me lo invento, 4 millones de euros, sé la producción que puedo sacar gracias a este sistema y automáticamente tengo el ROI, ¿vale? Por ejemplo. O si quiero meter una persona más o dos menos, o si quiero tener más utillajes, puedes ir jugando un poco con cuál es la productividad que tengo ahora, cuál es la productividad que tendría en el futuro en el caso de cambiar esta serie de parámetros, de tal forma que sin hacer una inversión ya sabes cómo se va a comportar tu fábrica. Entonces puedes tomar una decisión en base a un gemelo digital. De tal forma que no haces una inversión que pueda acabar mal, sino que las inversiones que haces ya las tienes contrastadas digitalmente que están funcionando correctamente, ¿vale? En este caso tenemos todo lo que sería el planificador, que luego os voy a enseñar un par de capturas para que las podáis ver, ¿vale? Pero sí que me gustaría comentaros un poco las ventajas estratégicas, ¿vale? Eh, Como os comentaba antes, la parte de adelantarnos al futuro, ¿vale? El evitar problemas es un punto que nos ayuda mucho este sistema. Imaginaros que decidimos tener un utillaje menos, por lo que sea, ¿qué ocurre? ¿Vale? Pues con ese utillaje menos, pues vamos a entregar tarde a un cliente, vamos a tener una serie de ineficiencias, ¿no? Pues automáticamente nos permite evitar esos problemas, nos permite poner un parche, decir, oye, pues o necesito el utillaje o tengo que llamar al cliente o tengo que ver cómo lo puedo hacer, ¿no? Pero el sistema ya te está diciendo que vas a fallar, entonces te permite estar preparado de cara al futuro, ¿no? También lo que nos permite es prevenir tiempos de inactividad. Si, por ejemplo, un gemelo digital, como hablábamos antes de mantenimiento predictivo, nos está avisando de que vamos a tener un fallo en una máquina, ¿vale? Por lo que sea, porque el motor se está calentando, porque está consumiendo demasiada energía, por lo que corresponda, ¿no? Nos podemos adelantar al futuro y aprovechar a cambiar la pieza que está fallado durante una parada planificada, de tal forma que no tengamos que parar nuestra fábrica, sino que podamos hacerlo en una parada que va a ser mucho más barata para nosotros, ¿no? Y luego la tercera de esta diapositiva es básicamente el desarrollar las nuevas oportunidades de negocio. ¿Vale? Lo que os comentaba antes, si metemos una máquina más o la quitamos, un poco el saber si eso va a ser una oportunidad para nosotros o no, ¿vale? En términos de productividad. La parte de planificación del futuro, que ya lo hemos hablado mediante la parte de las simulaciones, que es lo primero que os he comentado. Y luego, por último, personalizar la producción a los requerimientos del cliente, que es básicamente si tengo un gemelo digital y puedo hacer una simulación de cómo quiere mi cliente que fabrique, pues puedo automáticamente saber si voy a cumplir o no sus expectativas. De tal forma que no le digo que sí y luego voy a fábrica y mirar cómo funciona, sino que puedo hacer una pequeña simulación y luego ya contestar al cliente e incluso hacerle las matizaciones oportunas. Con todo esto, un poco para que veáis, esto sería básicamente un planificador sencillo que todos habéis podido ver, ¿no? Tenemos ahí pues una serie de fechas, unos diferentes estados, podemos ver todas las máquinas que tenemos en producción y vemos agendado en el tiempo cómo va a funcionar las diferentes planificaciones por cada una de las máquinas, ¿no? A mayores de esto, podemos tener las diferentes simulaciones, como veis aquí, tenemos diferentes simulaciones creadas y en esas simulaciones lo único que hacemos es, por ejemplo, crear esto que estamos viendo aquí, ¿vale? Podemos hacer una nueva parada de un centro de trabajo, ¿vale? La configuras, dices por qué está siendo, ¿no? O incluso cuál es la máquina que se está parando. Como veis aquí, podemos decirle, oye, pues cuál es el centro de trabajo, cuándo va a ser el día, cuándo va a ser la hora y cuál es la máquina que se para, de tal forma que seamos capaces de simular qué ocurriría si este centro de trabajo parase ese día, ¿vale? Lo que os comentaba antes, si añadimos utillajes, operarios, festivos, turnos, todo lo que se nos ocurra, ¿vale? En este caso, todos estos puntos que estoy comentando están implementados. Somos capaces de generar simulaciones y ponernos en escenarios de qué pasaría si, ¿vale? Pues qué pasaría si un proveedor se retrasa, qué pasaría si un utillaje no me lleva tiempo, qué pasaría si me llegan 5 pedidos más o 5 pedidos menos. Puedes jugar un poco con toda esa parte de cómo se comporta mi compañía, en este caso mi planta de producción,
¿no? Cómo se comportaría para saber si me encaja o no me encaja, ¿vale? Y luego, un poco por terminar la parte de gemelos digitales, aquí vemos un gemelo digital de un almacén, ¿vale? En este caso es un análisis del slotting, de cómo tengo el almacén organizado, donde le puedo ver en 3 dimensiones, y aquí ya puedo empezar a jugar, pues básicamente un consultor rápidamente puede ver un poco, pues que si os fijáis aquí, estos huecos de aquí están muy vacíos, este de aquí también está vacío, toda esta parte de aquí también está vacía, y siendo la playa de entrada y la playa de salida, pues aquí deberían de estar las referencias, las as por lo menos, ¿no? Que son las que mayor rotación tienen y las que mayor consumo tienen, ¿no? Pues deberían estar aquí, estos huecos aquí vacíos, pues tal vez deberían de ser analizados. Disculpadme. ¿No? Entonces, bueno, mediante esta visión, ¿no? En 3 dimensiones ya te permite saber cómo actuar o en qué puntos deberíamos incidir para mejorar la productividad de este almacén, pese a que sí que os comento que está bastante bien optimizado. ¿Vale? Y a partir de ahí, pues podemos jugar un poco con por dónde van los flujos, cuánta mercancía me llega, dónde guardo las referencias A, las B y las C, bueno, un poco todas esas partes para ver cómo funcionan, ¿no? Entonces, bueno, aquí con la parte 3D además también nos permite hacernos una idea geoespacial. Hay veces que los problemas cuando lo ves en 3 dimensiones es mucho más sencillo de analizar, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí puedes ver rápidamente, pues si todos los caminos son de esta playa a esta estantería y caen en esta playa, pues poco camino lo que hay que recorrer, ¿no? Pero si lo llevas desde esta hasta la última parte de aquí de la estantería, luego la tienes que bajar y la tienes que llevar hasta aquí, pues es mucho camino el que tienes que realizar en cada una de las operativas. Entonces, de esta forma, no solamente nos permite ser un gemelo digital, sino que además, al ser una representación 3D, nos permite tener una representación física del espacio que nos da esa visión total de la problemática a resolver. Y luego, por último, la parte de SAFE, como os comentaba antes, que es básicamente una plataforma de inteligencia artificial que nos ayuda a prevenir riesgos y accidentes. ¿Qué es lo que nos permite? Aquí lo estamos viendo, ¿vale? Tenemos las diferentes cámaras que tenemos dentro de una fábrica, donde tenemos el camino por donde se tienen que estar moviendo los operarios y las máquinas, que deberían ser caminos de exclusión, es decir, no deberían de estar obstaculizadas, ¿vale? Si os fijáis aquí, estamos detectando que hay diferentes artículos que están dentro de esta área de exclusión, que no deberían estar. Nos está generando una alarma para que alguien pueda actuar sobre eso. También podemos detectar carriles, vehículos y su velocidad y podemos identificar, oye, pues si este vehículo tiene que estar aquí o no, es una de las cosas que podemos identificar, y si está superando una velocidad máxima, ¿vale? Eso también es algo que podemos saber. Y luego aquí tenemos dos imágenes distintas, una dentro del almacén y otra fuera, en el que identificamos que todos los operarios no llevan puestos el casco, ¿vale? De tal forma que si os fijáis, aquí nos va diciendo, oye, pues a las 11:47 hay una persona que no tiene casco, a las 10:22 hay una obstrucción, a las 9:45 hay un exceso de velocidad y a las 8:02 hay alguien que no tenía puesto el casco, ¿vale? De tal forma que tenemos un resumen total de cómo se encuentra nuestra planta a nivel de PRL, ¿vale? Con todo esto, pues eliminamos riesgos laborales, mejoramos la salud y la seguridad de los operarios, optimizamos la producción, ¿vale? Al evitar incidentes, auditamos ágilmente todas las zonas de trabajo, nos permite adelantarnos a ciertos eventos y nos permite ayudar al bienestar de los trabajadores. Un caso práctico, por ejemplo, que tenemos desarrollado con este tipo de sistemas son unas escaleras, ¿vale? Hay una fábrica donde tenemos unas escaleras donde prácticamente semana sí, semana también, había un accidente de las personas. ¿Por qué? Porque subían básicamente hablando por el teléfono móvil, no se daban cuenta de los escalones y se acababan cayendo. Lo que hicimos básicamente es, mediante un sistema de estos, detectamos si una persona lleva un móvil en la mano o si le lleva pegado a la oreja y automáticamente lanzamos una señal sonora, de tal forma que ponemos al operario un sobreaviso de que tenga cuidado, que está entrando en una zona en la que suele ocurrir ciertos accidentes y está accediendo de una forma que no tiene que acceder, utilizando el teléfono móvil, ¿vale? Poco para que veáis también otro tipo de aplicaciones, que es lo mismo, pero bueno, cómo se puede bajar al día a día de la operativa, ¿no? Y aquí básicamente lo que tenemos es un poco qué es lo que nos permite detectar. Pues nos permite detectar EPIs, controles de áreas, mantenimiento y mantenimiento y estado de las instalaciones, alertas de emergencia, movimientos, alarmas físicas y vehículos, ¿vale? Y mediante este sistema pues se puede configurar bastante sencillo. Se puede ir clicando por aquí, pues aquí veis, por ejemplo, podemos ir añadiendo las diferentes reglas que queremos hacer,
luego le damos a guardar y automáticamente el sistema ya nos va a empezar a reportar todos los informes que tenemos por esta parte, ¿no? Básicamente eso es todo lo que yo tenía que contaros. No sé si tenéis alguna duda o pregunta. Pues muchísimas gracias, Román. Me ha parecido realmente interesante. La verdad es que es increíble, ¿no? Cómo ha llegado la inteligencia artificial pisando fuerte y lo que nos queda todavía por conocer, ¿no? Mm. Veo que en el chat no hay ninguna pregunta. No sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer. No. Bueno, mientras aprovecho por si alguien lo está pensando para decir que Ujú. antes se me ha olvidado comentar que bueno, tenemos desde la Fundación Industrial Navarra, desde la oficina Acelera Pyme, estamos preparando muchísimas jornadas, pues como la de hoy, por ejemplo. Entonces yo os invito a que os acerquéis por la página y que consultéis todas las sesiones que hay y demás. Y si no hay más preguntas, pues agradecerte, Román, tu A tiempo, tus vosotros. conocimientos y todo lo que nos has enseñado hoy y agradeceros a todos por haber venido y Juan esperamos que os Ángel, haya resultado muy interesante. Juan No sé, Ángel está levantando la mano. No sé si tiene alguna duda. a ver, No, no, solamente ha sido dar las gracias. Es un aplauso. Muchas gracias, Juan Ángel. eso es. Bueno, pues nada, Perfecto. muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y cualquier duda tenéis mi correo en la presentación, así que me podéis escribir sin ningún tipo de problema y os intentaré ayudar vamos, en cuanto lo reciba. Muy bien, buenas tardes. Adiós. Venga, hasta Igualmente. luego, Muchas gracias. gracias. Chao. Adiós. Chao, chao.